En el corazón de Ciudad de México, bajo el asfalto de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, yacen secretos que el gobierno mexicano intentó enterrar junto con los cuerpos de estudiantes, madres, niños y trabajadores aquella tarde oscura de octubre. Los documentos oficiales hablan de 20 muertos, los hospitales reportaron cientos, los testigos que sobrevivieron, aquellos cuyos nombres quedaron registrados en archivos desclasificados décadas después, mencionan miles. La sangre corrió por las escaleras de los edificios Chihuahua, mientras francotiradores apostados en azoteas disparaban sistemáticamente contra una multitud desarmada que solo pedía libertad. Durante más de 50 años, México ha vivido con una herida abierta que ningún gobierno ha querido suturar con la verdad. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, aquel hombre de mirada dura y ceño perpetuamente fruncido, llevó a su tumba respuestas que la nación jamás obtuvo. En sus escasas apariciones públicas después de dejar el poder, su rostro mostraba algo más que la arrogancia característica de los mandatarios priistas. Había una sombra, un peso invisible que lo perseguía incluso en sus últimos días. Murió rechazado, odiado, convertido en el rostro del horror. Pero él no actuó solo. Archivos estadounidenses liberados bajo la Ley de Libertad de Información revelan que la Agencia Central de Inteligencia conocía cada movimiento del gobierno mexicano. Cables cifrados, fotografías aéreas, informes de agentes infiltrados en el movimiento estudiantil. Washington sabía lo que vendría. Documentos británicos recientemente desclasificados muestran reuniones secretas entre diplomáticos y militares mexicanos en las semanas previas a la matanza. Francia guardó expedientes sobre ciudadanos franceses desaparecidos aquella noche, expedientes que incluyen testimonios espeluznantes de torturas en instalaciones militares clandestinas. La pregunta que ha obsesionado a historiadores, periodistas y familiares de las víctimas durante más de 5 décadas permanece sin respuesta definitiva. ¿Quién dio la orden de abrir fuego contra civiles desarmados? ¿Y por qué el mundo guardó silencio cómplice mientras México enterraba su vergüenza bajo toneladas de propaganda olímpica? La verdad comenzó a filtrarse a través de grietas imposibles de sellar completamente. En los archivos del Departamento de Estado norteamericano, documentos desclasificados en el año 2006 revelaron algo que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz había negado durante décadas con vehemencia casi histérica. La Operación Galeana no fue una respuesta improvisada al supuesto ataque de francotiradores estudiantiles. Fue un plan meticulosamente diseñado, aprobado semanas antes de aquella tarde sangrienta, cuando las jacarandas todavía florecían en las avenidas capitalinas y los estudiantes marchaban cantando consignas de libertad, sin saber que sus nombres ya estaban escritos en listas negras. En la penumbra de un archivo militar custodiado por generales que conocían demasiados secretos, reposa un sobre sellado que jamás debió existir. Marcado con el código DFS/72/confidencial, contiene fotografías tomadas desde edificios circundantes a Tlatelolco, horas antes de que comenzara el mitin estudiantil. En esas imágenes aparecen hombres vestidos de civil distribuyéndose en azoteas estratégicas, portando rifles de precisión que no correspondían al armamento estándar del ejército mexicano. Sus rostros fueron deliberadamente difuminados en las copias oficiales, pero un analista con acceso a tecnología moderna podría identificar rasgos, cicatrices, detalles que conectarían esos rostros con nombres que aparecieron después en nóminas de la Dirección Federal de Seguridad. Luis González de Alba, estudiante del Consejo Nacional de Huelga que sobrevivió aquella tarde porque llegó tarde al mitin, guardó durante años un secreto que reveló solo en sus memorias póstumas. 3 días antes del 2 de octubre, recibió una llamada anónima a la casa de sus padres. La voz al otro lado, masculina y serena, le advirtió que no asistiera a la manifestación programada en Tlatelolco. Cuando preguntó quién hablaba, la respuesta fue escalofriante en su simplicidad. Un amigo que no quiere verte en la lista de bajas. La línea se cortó antes de que pudiera preguntar más. González de Alba interpretó aquello como una provocación de los servicios de inteligencia, diseñada para sembrar pánico entre los líderes estudiantiles. Asistió de todas formas, pero el tráfico vehicular lo retrasó exactamente 23 minutos. Esos minutos salvaron su vida. El general José Hernández Toledo, comandante de la primera zona militar y responsable directo del operativo en Tlatelolco, murió en circunstancias que los reportes oficiales catalogaron como infarto masivo. Fue el 28 de febrero de 1974, apenas 6 años después de la masacre.
Tenía 48 años, gozaba de salud envidiable según su médico personal, y había comenzado a escribir unas memorias que jamás vieron a luz. Su viuda, María Esther Zuno, encontró el manuscrito a medio terminar en el estudio privado del militar. Las primeras páginas describían la cadena de mando que autorizó el uso de fuerza letal en Tlatelolco. Nombraba a políticos, empresarios, intermediarios que conectaban al gobierno mexicano con intereses extranjeros, preocupados por la estabilidad del país a pocas semanas de inaugurarse los Juegos Olímpicos. La viuda entregó el manuscrito al secretario de Gobernación, confiando en que la verdad merecía conocerse. Nunca recuperó esas páginas. Cuando preguntó por ellas meses después, le informaron que no existía registro alguno de su entrega. En los hospitales de la Ciudad de México, médicos residentes que atendieron la emergencia aquella noche guardaron un pacto de silencio que solo la vejez y el remordimiento lograrían romper décadas más tarde. El doctor Armando Castillejos, cirujano del Hospital Rubén Leñero, confesó en una entrevista concedida en el año 2003 que recibió instrucciones explícitas de alterar los certificados de defunción. Las heridas de bala debían registrarse como traumatismos por caída o aplastamiento. Los cuerpos con evidencia de ejecuciones a quemarropa, aquellos como orificios de entrada en la nuca o disparos agrupados en el pecho, debían ser trasladados a morgues militares, donde personal especializado se encargaría del papeleo. Cuando preguntó quién ordenaba semejantes irregularidades, su jefe de servicio respondió con una frase que quedó grabada en su memoria como hierro candente. Si quieres seguir ejerciendo medicina en este país, haz lo que te dicen y olvida lo que viste. Las madres de los desaparecidos formaron una red clandestina de búsqueda que operó en las sombras durante años. Se reunían en iglesias, en casas particulares, compartiendo fotografías, últimas palabras, descripciones de ropa que sus hijos llevaban puesta aquella tarde. Rosario Castellanos, la poeta y diplomática que murió electrocutada en circunstancias sospechosas en Tel Aviv 6 años después de Tlatelolco, había comenzado a documentar esos testimonios. En sus cuadernos personales encontrados entre sus pertenencias tras su muerte accidental, aparecían nombres de jóvenes que nunca figuraron en listas oficiales, estudiantes de provincia que viajaron a la capital para unirse al movimiento, trabajadores solidarios, madres que fueron a buscar a sus hijos y quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Junto a cada nombre, Castellanos anotó detalles que sugieren una investigación metódica. Visto por última vez en el edificio Chihuahua, subido a un camión militar con matrícula borrada, identificado en fotografías del campo militar número 1 3 días después del operativo. El presidente Gustavo Díaz Ordaz pronunció su informe presidencial el 1 de septiembre de 1969, menos de un año después de la masacre. Sus palabras resonaron en el Palacio Legislativo con una frialdad que helaba la sangre de quienes habían perdido familiares en Tlatelolco. Asumí la responsabilidad personal, ética, social, jurídica e histórica de las decisiones tomadas para preservar la paz y el orden constitucional. No ofreció disculpas, no mencionó a los muertos por sus nombres, no reconoció siquiera la magnitud real de la tragedia. Los diputados aplaudieron de pie. Las galerías permanecieron en silencio sepulcral. Pero en los pasillos del poder, donde las conversaciones importantes suceden lejos de micrófonos y cámaras, comenzaron a circular rumores que apuntaban a verdades más oscuras. Funcionarios de la embajada estadounidense en México enviaron cables cifrados a Washington describiendo la situación con lenguaje diplomático que apenas velaba el horror. Uno de esos cables, desclasificado 40 años después, contenía una frase que reveló la complicidad internacional en el silencio. Fuentes confiables dentro del gobierno mexicano confirman que la operación contó con asesoría técnica de personal entrenado en contrainsurgencia. El documento no especificaba la nacionalidad de esos asesores, pero el contexto histórico hablaba por sí mismo. Era plena Guerra Fría, América Latina ardía en revoluciones y contrarrevoluciones, y los servicios de inteligencia norteamericanos habían perfeccionado técnicas de represión que exportaban a gobiernos aliados preocupados por la amenaza comunista. La conexión con Washington era un secreto que había permanecido enterrado bajo capas de negación oficial y documentos clasificados durante más de 3 décadas. Cuando los archivos comenzaron a abrirse, los investigadores descubrieron algo que hacía temblar los cimientos de la narrativa oficial. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense no solo conocía los preparativos de la operación, sino que había participado activamente en su planificación.
Un cable enviado desde la Embajada norteamericana en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1968, apenas 17 días antes de la masacre, contenía un lenguaje tan explícito que resultaba imposible negar la complicidad. El embajador Fulton Freeman había escrito con una frialdad burocrática escalofriante que las autoridades mexicanas estaban considerando una solución definitiva al problema estudiantil y que los intereses compartidos de ambas naciones en mantener la estabilidad regional hacían necesaria cierta comprensión silenciosa. Pero había algo más, algo que los documentos desclasificados revelaban entre líneas, en esos espacios donde las palabras habían sido cuidadosamente censuradas con gruesas barras negras. Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México durante más de una década, había mantenido una relación tan estrecha con el gobierno de Díaz Ordaz que algunos funcionarios mexicanos lo consideraban prácticamente un miembro extraoficial del gabinete. Scott era un hombre de la vieja escuela, forjado en las operaciones clandestinas de la Guerra Fría, con un historial que incluía intervenciones en Guatemala, Cuba y República Dominicana. Su presencia en México no era coincidencia, era arquitectura deliberada de control geopolítico. En sus memorias inéditas, que permanecieron confiscadas por la agencia durante años después de su muerte en 1971, Scott mencionaba una reunión que había tenido lugar en la residencia presidencial de Los Pinos durante los primeros días de septiembre de aquel año fatídico. Asistieron el presidente Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, el general Marcelino García Barragán y 2 asesores estadounidenses cuyas identidades permanecían ocultas bajo el eufemismo de consultores de seguridad hemisférica. En aquella reunión, según fragmentos filtrados de las memorias, se discutió abiertamente la necesidad de enviar un mensaje contundente que disuadiera cualquier intento de replicar en México las revueltas que habían sacudido París, Praga y Berkeley. La palabra que apareció repetidamente en las notas de Scott era escarmiento. No pacificación, no control, sino escarmiento. Un término que revelaba la naturaleza punitiva y aleccionadora de lo que estaba por venir. El entrenamiento de los francotiradores que operarían desde los edificios circundantes a la Plaza de las Tres Culturas había comenzado semanas antes en instalaciones militares ubicadas en las afueras de la ciudad. Testimonios recopilados décadas después por organizaciones de derechos humanos señalaban que los tiradores pertenecían a una unidad especial conocida internamente como el Batallón Olimpia, aunque ese nombre nunca apareció en registros oficiales. Vestían guantes blancos como señal de identificación entre ellos, un detalle aparentemente inocuo que se convertiría en uno de los símbolos más siniestros de aquella tarde. Estos hombres no eran soldados regulares, habían sido seleccionados cuidadosamente por su historial en operaciones de contrainsurgencia, por su capacidad de seguir órdenes sin cuestionamiento moral, por su disposición a disparar contra civiles desarmados si la situación lo requería. Un documento interno del ejército mexicano, fechado el 24 de septiembre de 1968, hacía referencia a un ejercicio táctico programado para el 2 de octubre en una zona urbana densamente poblada. El lenguaje era técnico, aséptico, diseñado para ocultar la verdadera naturaleza de la operación, bajo una jerga militar incomprensible para cualquiera fuera del círculo de mando. Mencionaba la necesidad de coordinar el fuego cruzado, de establecer perímetros de contención, de garantizar que ningún objetivo pudiera escapar una vez iniciada la fase operativa. La lectura de ese documento, descubierto en archivos militares desclasificados 40 años después, producía una náusea profunda. Cada línea, cada párrafo, cada referencia técnica confirmaba que lo ocurrido en Tlatelolco no fue un trágico malentendido, sino una ejecución planificada con precisión quirúrgica. Los estudiantes reunidos en la plaza aquella tarde no tenían manera de saber que estaban caminando hacia una trampa diseñada para aniquilarlos. Muchos habían llevado a sus familias, niños pequeños que corrían entre las piernas de los manifestantes, madres que sostenían pancartas con consignas pacíficas exigiendo diálogo y democracia. La atmósfera era festiva en algunos momentos, tensa en otros, pero nunca violenta. Los oradores se turnaban en el balcón del edificio Chihuahua, sus voces amplificadas por altavoces que repetían las demandas que habían articulado durante meses: libertad para los presos políticos, destitución de funcionarios represivos, garantías constitucionales respetadas. Eran peticiones razonables, expresadas por jóvenes que creían sinceramente en la posibilidad de transformar su país a través de medios pacíficos. Entonces, aproximadamente a las 6:10 de la tarde, bengalas iluminaron el cielo oscureciéndose sobre Tlatelolco, una verde, otra roja, señales preestablecidas.
En cuestión de segundos, el sonido de disparos automáticos rasgó el aire desde múltiples direcciones. Los francotiradores apostados en los edificios circundantes habían abierto fuego simultáneamente, creando una confusión deliberada sobre el origen de los disparos. Las tropas del ejército que rodeaban la plaza, previamente instruidas de que serían atacadas por terroristas estudiantiles armados, respondieron con una intensidad abrumadora. Miles de balas atravesaron a multitud atrapada sin posibilidad de escape. Los gritos, el pánico, la sangre extendiéndose sobre el pavimento antiguo de la plaza, crearon un escenario dantesco que testigos compararían durante décadas con imágenes de zonas de guerra. La versión oficial que el gobierno presentaría horas después era tan inverosímil que desafiaba cualquier análisis racional. Según el comunicado del ejército, grupos armados infiltrados entre los estudiantes habían iniciado el tiroteo, obligando a las fuerzas de seguridad a responder en legítima defensa. La cifra oficial de muertos fue fijada en 28 personas. Pero los hospitales de la ciudad contaban otra historia muy diferente. Los médicos que trabajaron aquella noche en las salas de emergencia reportaban cientos de heridos llegando en camiones militares, muchos con impacto de bala en la espalda, evidencia inequívoca de que huían cuando fueron alcanzados. Las morgues improvisadas rebosaban cadáveres que nunca serían incluidos en los conteos oficiales. La noche del 1 de octubre, mientras las familias mexicanas cenaban tranquilamente en sus hogares, un convoy militar partía desde el campo militar número 1 en silencio absoluto. Los camiones avanzaban sin luces por las calles oscuras de la capital, transportando algo que los registros oficiales jamás consignarían: unidades del Batallón Olimpia, formadas específicamente para lo que vendría. Los soldados vestían guantes blancos sobre sus uniformes civiles, una señal de reconocimiento que se convertiría en el símbolo más escalofriante de aquella tarde sangrienta. El general José Hernández Toledo supervisaba personalmente los preparativos desde su cuartel general en Tlatelolco. En su escritorio reposaba un documento mecanografiado en papel cebolla, sin membrete oficial, sin firma, sin sello alguno que permitiera rastrearlo. Apenas 4 páginas que contenían nombres, coordenadas precisas, horarios, órdenes de fuego. Un testigo que trabajaba como secretaria en aquellas oficinas recordaría décadas después, con voz temblorosa, cómo el general quemó personalmente ese documento en un cenicero de bronce después de memorizarlo. Las cenizas fueron arrojadas al drenaje. Mientras tanto, en la embajada estadounidense sobre Paseo de la Reforma, Winston Scott, jefe de estación de la CIA en México, mantenía comunicación directa con Langley. Los cables desclasificados 3 décadas más tarde revelarían fragmentos inquietantes. En uno fechado el 28 de septiembre, Scott informaba sobre la logística de la operación con una frialdad que helaba la sangre. La concentración estudiantil estaba confirmada. Las fuerzas especiales estaban posicionadas. El presidente Díaz Ordaz había dado luz verde. Pero había algo más en aquellos documentos. Líneas censuradas con gruesas barras negras que ocultaban información considerada aún demasiado sensible para ser revelada. Un detalle perturbador emergió de archivos militares mexicanos filtrados años después. El gobierno había adquirido equipamiento de comunicación sofisticado semanas antes de la masacre, radios de frecuencia encriptada fabricados en Estados Unidos, imposibles de interceptar por equipos comerciales. Los periodistas que investigaban desde afuera, las estaciones de radio que intentaban cubrir los eventos, jamás podrían captar las órdenes que se transmitirían aquella tarde. Era un blackout comunicacional diseñado con precisión quirúrgica. Luis González de Alba, uno de los líderes estudiantiles que sobreviviría aquella noche, relataría posteriormente un encuentro extraño que tuvo el 30 de septiembre. Un hombre de mediana edad, bien vestido, se le acercó en un café cerca de Ciudad Universitaria. Hablaba español con ligero acento extranjero. Le advirtió sin rodeos que suspendiera el mitin, que había información confiable sobre una operación militar inminente. Cuando González preguntó quién era, el hombre simplemente dejó dinero sobre la mesa y desapareció entre la multitud. Nunca volvió a verlo. La pregunta que perseguiría a González toda su vida era inquietante. Si alguien sabía lo que venía, ¿por qué no se detuvo? Los francotiradores comenzaron a tomar posiciones en los edificios circundantes desde las primeras horas de la tarde del 2 de octubre. Testigos que vivían en el edificio Chihuahua reportaron haber visto hombres con rifles de mira telescópica instalándose en las azoteas. No eran soldados regulares.
Sus movimientos eran precisos, profesionales, entrenados. Uno de esos testigos, una ama de casa llamada Socorro Martínez, intentó llamar a la policía. La línea telefónica estaba muerta. Todos los teléfonos del edificio habían sido cortados. A las 5:10 de la tarde, cuando el mitin estudiantil alcanzaba su punto más álgido, con aproximadamente 10,000 personas congregadas en la Plaza de las Tres Culturas, una bengala verde iluminó el cielo crepuscular. Era la señal. Los historiadores debatirían eternamente quién disparó primero, pero los documentos militares desclasificados contenían una verdad escalofriante. La orden de abrir fuego había sido emitida antes de cualquier provocación. Los francotiradores apostados en los edificios comenzaron a disparar no hacia la multitud, sino hacia las tropas que rodeaban la plaza. Era una trampa perfecta. Los soldados, creyéndose atacados por estudiantes armados, respondieron con fuego automático contra la masa de civiles indefensos. El caos que siguió fue indescriptible. La gente corría en todas direcciones, buscando refugio en edificios, portales, cualquier rincón que ofreciera protección. Pero las salidas estaban bloqueadas. Los tanques del ejército cerraban los accesos, los soldados formaban cordones impenetrables. Era una ratonera diseñada para no dejar escapar a nadie. Las balas perforaban cuerpos, las bayonetas atravesaban a quienes intentaban rendirse. Madres buscaban desesperadamente a sus hijos entre los gritos y la sangre que empapaba las piedras prehispánicas del sitio. Un médico del Hospital General, el doctor Gilberto Limón Rojas, recibió aquella noche una orden que nunca olvidaría. Los heridos que llegaban con ropas ensangrentadas y testimonios aterradores debían ser registrados como víctimas de accidentes diversos, caídas, atropellamientos, peleas callejeras, jamás como heridos de bala. El doctor se negó inicialmente, pero 2 hombres de civil con credenciales del gobierno lo llevaron a un cuarto privado. Le mostraron fotografías de su familia, su esposa, sus 3 hijos pequeños. No hacía falta decir nada más. Durante las siguientes horas, el doctor Limón falsificó docenas de certificados médicos, condenando su alma mientras salvaba a su familia. Los cuerpos comenzaron a desaparecer antes del amanecer. Camiones militares recorrían la plaza recogiendo cadáveres que eran arrojados sin ceremonia en las plataformas de carga. Un soldado raso de 18 años, conscripto que participó en aquella limpieza macabra, confesaría décadas después en su lecho de muerte que los llevaron a un campo militar en las afueras de la ciudad. Allí, en fosas comunes excavadas con anticipación, enterraron cuerpos que jamás serían identificados. Familias que buscarían a sus hijos durante años sin encontrar nunca una tumba donde llorar. La mañana del 3 de octubre amaneció con un silencio antinatural sobre la Ciudad de México. Las calles alrededor de Tlatelolco permanecían vacías, acordonadas por el ejército. Pero algo extraño estaba sucediendo en lugares que nadie vigilaba en ese momento. En el Hospital Rubén Leñero, ubicado a escasas cuadras de la Plaza de las Tres Culturas, el personal médico que había trabajado durante toda la noche recibió órdenes incomprensibles. Los cuerpos que habían llegado con heridas de bala, algunos aún con vida, debían ser trasladados inmediatamente. No a la morgue oficial, no a sus familias, simplemente desaparecieron. Una enfermera, cuyo nombre permanece oculto hasta el día de hoy por temor a represalias, guardó durante 40 años un cuaderno de bitácora personal. En sus páginas, escritas con tinta azul desvanecida, aparecen anotaciones que nunca llegaron a los registros oficiales. 19 personas ingresaron al área de urgencias entre las 21 horas del 2 de octubre y las 3 de la madrugada. 19 nombres, edades, descripciones de heridas. A las 5:30 de la mañana, hombres sin identificación llegaron con camillas y órdenes firmadas por alguien del alto mando militar. Se llevaron los cuerpos. Se llevaron también las historias clínicas. Cuando la enfermera preguntó a dónde los trasladaban, uno de aquellos hombres le respondió con una mirada que ella describió como contenida violencia. Nunca más preguntó nada. Pero el Hospital Rubén Leñero no fue el único. En el Hospital General, en el Centro Médico Nacional, en clínicas privadas dispersas por toda la ciudad, se repitió el mismo patrón. Cuerpos que llegaban y desaparecían antes del amanecer. Registros que se evaporaban de los archivos. Personal médico amenazado con perder sus empleos o algo peor si hablaban. Un médico residente del Hospital General, quien años después emigró a Estados Unidos y accedió a hablar bajo condición de anonimato, recordó haber visto camiones militares estacionados en la zona de carga del hospital.
Contó haber escuchado el sonido de motores en marcha durante toda la madrugada. Contó también que al día siguiente, cuando llegó a su turno, las camas que había dejado ocupadas estaban vacías, con sábanas limpias recién puestas, como si nadie hubiera estado allí jamás. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta resonaba en las mentes de quienes habían sido testigos de aquella extracción sistemática. ¿A dónde fueron llevados esos cuerpos? Documentos desclasificados, décadas después, revelarían fragmentos perturbadores de la respuesta. Existía un plan logístico elaborado con semanas de anticipación. Un plan que contemplaba no solamente la represión del movimiento estudiantil, sino también la eliminación de toda evidencia que pudiera contradecir la versión oficial del gobierno. En los archivos de la Defensa Nacional, enterrado entre miles de páginas de memorandos rutinarios, apareció en el año 2002 un documento extraordinario. Memorándum interno. Fecha: 28 de septiembre de 1968. Asunto: protocolo de contingencia sanitaria. El lenguaje burocrático apenas lograba ocultar su verdadera naturaleza. Establecía coordinación entre unidades médicas militares y hospitales civiles para el manejo discreto de bajas en caso de disturbios civiles de magnitud considerable. Establecía rutas de transporte nocturno. Establecía procedimientos de cremación acelerada en instalaciones militares. Y lo más revelador, prohibía expresamente el registro nominal de individuos procesados bajo este protocolo. Procesados. Esa era la palabra utilizada. No fallecidos. No víctimas. Procesados. La noche del 3 de octubre, mientras la ciudad permanecía bajo toque de queda no declarado oficialmente, algo sucedió en el campo militar número 1 que jamás fue explicado satisfactoriamente. Vecinos de las colonias cercanas reportaron haber visto humo denso elevándose desde el interior de la instalación militar. Un humo que olía diferente al de la basura quemada o los desechos industriales. Un olor que algunos describieron como dulzón, nauseabundo, imposible de olvidar. Las columnas de humo continuaron durante 3 noches consecutivas. Los hornos crematorios de las instalaciones militares, diseñados teóricamente para uso veterinario, trabajaron sin cesar. Un soldado raso que prestaba servicio en aquellas fechas y que abandonó el ejército poco después, traumatizado por lo que había presenciado, esperó 30 años antes de hablar. Su testimonio, grabado en video poco antes de su muerte por cáncer, resulta escalofriante. Él formaba parte del personal de guardia nocturna en el sector sur del campo militar. Durante esas 3 noches, escuchó camiones entrando y saliendo, escuchó voces de mando, escuchó el funcionamiento constante de maquinaria pesada. Una madrugada, desobedeciendo órdenes directas de no abandonar su puesto, caminó hacia el área restringida. A través de una ventana sucia, vio sacos apilados, sacos que tenían la forma inconfundible de cuerpos humanos. Antes de que pudiera acercarse más, un oficial superior lo descubrió. No hubo castigo formal, solo una advertencia susurrada con ferocidad contenida. Olvida lo que viste o tu familia lo pagará. Mientras tanto, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, otra operación se desarrollaba con precisión mecánica. Equipos especiales revisaban los archivos de estudiantes detenidos durante las semanas previas. Fotografías, listas de asistencia, registros de universidades y preparatorias. Cualquier documento que pudiera servir para identificar a quienes habían desaparecido en Tlatelolco era sistemáticamente destruido. Una secretaria de confianza del subsecretario Luis Echeverría Álvarez recordaría años después haber visto cajas enteras de expedientes siendo trasladadas a una sala especial. Nunca volvieron a salir de allí. En su lugar, salía ceniza que era dispersada en el drenaje del edificio. Las familias que comenzaron a buscar a sus hijos, hermanos, padres, enfrentaron un muro de negación absoluta. En delegaciones de policía les decían que no había registro de detenciones. En hospitales les aseguraban que no habían recibido heridos de Tlatelolco. En instalaciones militares les cerraban las puertas sin siquiera escuchar sus preguntas. Una madre que buscaba a su hijo de 19 años, estudiante de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, visitó 17 instituciones diferentes en una semana. En todas recibió la misma respuesta. Aquí no hay nadie con ese nombre. Su hijo había salido de casa el 2 de octubre por la tarde para asistir al mitin. Llevaba su credencial de estudiante y 20 pesos en el bolsillo. Jamás regresó.
Su cuerpo jamás apareció. Su nombre jamás figuró en ninguna lista oficial de víctimas. Esta madre no estaba sola. Decenas, quizás cientos de familias iniciaron búsquedas silenciosas, desesperadas. Pegaban fotografías en postes, preguntaban en vecindarios, visitaban morgues clandestinamente por las noches. Algunas encontraban pistas que conducían a callejones sin salida. Un joven reconocido por alguien que lo vio subir a un camión militar. Una joven vista por última vez corriendo por la avenida Flores Magón con sangre en la blusa. Testimonios fragmentados que nunca formaron un cuadro completo porque las piezas faltantes habían sido borradas deliberadamente. El periodista Julio Scherer García, director de la revista Excelsior, comenzó su propia investigación apenas días después de la masacre. Sus reporteros recogieron testimonios, fotografías, evidencias. Prepararon un reportaje extenso que documentaba las inconsistencias entre la versión oficial y lo que realmente había sucedido. La noche anterior a la publicación programada, recibió una llamada telefónica. La voz al otro lado no se identificó. Simplemente dijo: publique eso y su familia pagará las consecuencias. No era una amenaza vacía. Scherer lo sabía. Publicó una versión suavizada, omitiendo los detalles más comprometedores. Guardó el material original en una caja fuerte. Pasarían décadas antes de que ese material viera la luz. La primera vez que el nombre de Luis González de Alba apareció en documentos oficiales después de Tlatelolco fue en un registro carcelario fechado el 8 de octubre de 1968. 5 días de ausencia completa. 5 días durante los cuales ningún abogado, ningún familiar, ninguna autoridad judicial supo dónde se encontraba este joven estudiante de filosofía que había sido uno de los principales oradores del movimiento. Cuando finalmente fue registrada en el penal de Lecumberri, su rostro mostraba marcas que los guardias atribuyeron a resistencia durante el arresto. Pero González de Alba nunca había resistido. Había sido capturado en su departamento 3 días antes del 2 de octubre, mientras dormía. Lo que sucedió en esos 5 días fantasma constituye uno de los vacíos más perturbadores en la cronología oficial de la masacre, porque González de Alba no estuvo solo. Junto con él desaparecieron temporalmente otros 17 líderes estudiantiles, arrestados antes de la manifestación en Tlatelolco. Todos compartieron el mismo patrón: detención previa, días sin registro oficial, aparición súbita en cárceles con lesiones inexplicables. Y todos, absolutamente todos, emergieron de esa experiencia cambiados, como si hubieran presenciado algo que los documentos jamás podrían contener. En el archivo personal del general José Hernández Toledo, descubierto tras su muerte en el 2006, apareció una lista mecanografiada en papel cebolla, sin membrete, sin fecha, sin firma. Simplemente 17 nombres con anotaciones al margen en tinta azul. Junto a cada nombre, una palabra: procesado, procesado, procesado. Junto al nombre de Raúl Álvarez Garín, sin embargo, había algo diferente: observación especial. Álvarez Garín había sido torturado durante 48 horas continuas en las instalaciones del Campo Militar número 1, no para obtener información sobre el movimiento estudiantil que ya estaba desarticulado. Lo torturaron para que firmara un documento. Un documento que, según su propio testimonio años después, contenía una confesión de vínculos con agentes extranjeros y planes para derrocar al gobierno mediante violencia armada. Álvarez Garín nunca firmó, pero otros sí lo hicieron. El 16 de octubre, apenas 2 semanas después de la masacre, el periódico El Heraldo publicó en su portada fotografías de documentos presuntamente firmados por líderes estudiantiles. Las imágenes mostraban textos mecanografiados donde los firmantes admitían haber recibido entrenamiento en Cuba, fondos de la Unión Soviética y órdenes directas para desestabilizar México antes de los Juegos Olímpicos. Las firmas parecían auténticas. Los estudiantes que aparecían como firmantes negaron vehementemente haberlo hecho, pero sus voces se perdieron en el estruendo de la propaganda oficial. Lo que nadie reveló entonces fue que esos documentos habían sido preparados semanas antes del 2 de octubre. Semanas antes de que existiera justificación alguna para firmarlos. En el expediente clasificado con el código DFS 11LC 6168, resguardado en el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, existe una orden fechada el 15 de septiembre de 1968. La orden, firmada por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director de la DFS,
instruye la preparación de material documental de respaldo para operación posterior. El lenguaje es deliberadamente vago, pero la fecha resulta reveladora. 15 de septiembre, 17 días antes de Tlatelolco. Ya estaban preparando las pruebas de una conspiración que aún no había ocurrido. Marcelino Perelló vivía en un departamento pequeño cerca de la Ciudadela cuando los agentes tocaron a su puerta la madrugada del 30 de septiembre. Perelló no era estudiante, era impresor. Tenía un taller modesto donde producía volantes, carteles y material publicitario para comercios del centro. Pero también había impreso, por encargo de algunos estudiantes, los volantes que convocaban a la manifestación del 2 de octubre. Los agentes se llevaron todas sus máquinas, todas sus plantillas, todos sus archivos, y a Perelló mismo, que desapareció durante 11 días. Cuando regresó a su casa, el taller había sido vaciado completamente. Su esposa le contó que otros hombres, diferentes a los que se lo habían llevado llegado y extraído todo el equipo. Le dieron un papel firmado por el propio Perelló autorizando el traslado. Perelló juró que jamás había firmado nada semejante, pero allí estaba su firma, perfecta, idéntica. Durante décadas se especuló sobre quién había dado la orden de disparar en Tlatelolco. El presidente Díaz Ordaz siempre negó haberlo hecho directamente. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría, construyó toda su carrera posterior sobre la negación de responsabilidad. El general Hernández Toledo murió sosteniendo que solo cumplió órdenes de contener, nunca de exterminar. Pero en el testimonio recogido por la periodista Elena Poniatowska para su libro La noche de Tlatelolco, publicado en 1971, aparece un fragmento inquietante. Un soldado raso, cuyo nombre fue cambiado a Armando para proteger su identidad, describe una reunión presenciada por casualidad la tarde del 1 de octubre. En esa reunión, celebrada en una oficina del Estado Mayor Presidencial, el soldado escuchó a un hombre de civil, que después identificó como perteneciente a la embajada estadounidense, explicar a generales mexicanos la importancia estratégica de preservar la estabilidad antes del evento deportivo de proyección mundial. Los archivos desclasificados de la CIA en el 2008 confirman que agentes estadounidenses estuvieron presentes en México durante septiembre y octubre de 1968. El proyecto Litempo, nombre código de la operación de inteligencia estadounidense en México, incluía infiltración en movimientos estudiantiles considerados vulnerables a influencia comunista. Uno de los agentes destacados en Ciudad de México era Winston Scott, jefe de estación de la CIA, quien mantenía comunicación fluida con el gobierno mexicano. Scott murió en abril de 1971. Su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco, pero cuando sus familiares intentaron acceder a sus memorias personales, que Scott había escrito meticulosamente durante años, descubrieron que agentes de la CIA habían confiscado todos sus archivos personales horas después de su fallecimiento. Esas memorias nunca fueron devueltas, nunca fueron publicadas. Entre los documentos que sí sobrevivieron, ocultos por la familia de Scott, hay una carta personal dirigida a un colega en Langley, fechada el 25 de septiembre de 1968. En ella, Scott escribe: «La situación requiere medidas que nuestros amigos locales comprenden perfectamente. El timing es esencial. Cualquier posponimiento del evento principal sería interpretado como debilidad soviética capitalizada». El evento principal eran los Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué medidas eran las que los amigos locales comprendían perfectamente? El doctor Alejandro Mañón trabajaba como médico forense en la Ciudad de México en 1968. Durante la madrugada del 3 de octubre, recibió instrucciones de presentarse en el servicio médico forense para realizar autopsia de urgencia. Cuando llegó, encontró una escena que jamás olvidaría. Más de 40 cuerpos alineados en el piso de concreto frío. Pero lo que más le impactó no fueron los cuerpos en sí, sino las instrucciones que recibió. Debía certificar causa de muerte en todos ellos como heridas por arma de fuego, sin especificar calibres, sin realizar balística comparativa, sin fotografías de detalle. Simplemente firmar certificados estandarizados que ya estaban preimpresos esperándolo. El doctor Mañón siguió las instrucciones. Firmó 39 certificados esa madrugada. Años después, en una entrevista grabada en 1998, confesó que al menos 12 de esos cuerpos mostraban heridas incompatibles con disparos de rifles militares. Eran heridas de calibres pequeños, disparados a quemarropa,
con patrones de pólvora que indicaban ejecuciones, no fuego cruzado. Mañón murió en el 2002. Sus archivos personales desaparecieron durante un robo en su consultorio 3 meses antes de su muerte. Un robo donde solo se llevaron papeles, nada más. El 18 de octubre de 1968, exactamente 16 días después de la masacre, el coronel Armando Frías recibió una orden verbal que jamás fue registrada en ningún archivo militar. La instrucción llegó directamente desde Los Pinos, transmitida por el general Luis Gutiérrez Oropeza, secretario de la Defensa Nacional. El contenido era tan delicado que ni siquiera el personal de confianza del Estado Mayor Presidencial debía conocerlo. Se trataba de una operación de limpieza que no involucraba cuerpos ni evidencias físicas, sino algo mucho más peligroso: testimonios vivos. Durante las siguientes 6 semanas, 11 personas relacionadas con la organización logística de la Plaza de las Tres Culturas fallecieron en circunstancias que los reportes oficiales clasificaron como accidentes o suicidios. La primera fue Socorro Martínez, empleada administrativa del Departamento del Distrito Federal, quien supuestamente se había lanzado desde el 9º piso de su edificio el 22 de octubre. Sus compañeros de trabajo declararon que Socorro había estado nerviosa desde el 2 de octubre, que repetía constantemente que había visto algo que no debía haber visto. Nadie preguntó qué exactamente había presenciado. El caso se cerró en 48 horas. 3 días después, el electricista Rodolfo Campos apareció muerto en su taller mecánico de la colonia Doctores. Asfixia por monóxido de carbono, determinó el forense. El motor de un automóvil había quedado encendido en el espacio cerrado. Lo extraño era que Campos había trabajado con motores durante 23 años sin un solo accidente. Lo aún más extraño era que Campos formaba parte del equipo técnico que había instalado el sistema de iluminación temporal en Tlatelolco la semana previa a los eventos. Había subido a los edificios, había visto las posiciones desde donde después se realizarían los disparos. En su funeral, su viuda le confió a su hermana que Rodolfo había comenzado a recibir llamadas telefónicas silenciosas a partir del 5 de octubre. Cada vez que levantaba el auricular, solo escuchaba respiración al otro lado de la línea. Un documento interno de la Dirección Federal de Seguridad, desclasificado parcialmente en el año 2003, contenía una lista de nombres bajo el encabezado Personal con información sensible, sector logístico. El documento, fechado el 10 de octubre de 1968, incluía 47 nombres. Junto a 11 de ellos apareció una pequeña marca a lápiz, una cruz. Cada uno de esos 11 nombres correspondía a una persona que moriría en las semanas siguientes. Informe interno, Dirección Federal de Seguridad, clasificación reservada. Fecha, 25 de octubre de 1968. El agente 72 reporta que el objetivo RM fue neutralizado exitosamente. El incidente fue documentado como accidente automovilístico. Familia notificada. Prensa local cubrió el suceso sin generar sospechas. Se recomienda proceder con siguiente objetivo en lista conforme a calendario establecido. Firma ilegible. Roberto Mendoza era el objetivo RM. Conductor de camión de carga del ejército, había transportado equipamiento militar a Tlatelolco durante la tarde del 1 de octubre. Equipamiento que, según registros oficiales, nunca existió. Su camión fue encontrado volcado en la carretera Cuernavaca, muerte instantánea por traumatismo craneal. Los investigadores notaron que los frenos habían fallado completamente, pero el vehículo había pasado revisión técnica apenas 2 semanas antes. El mecánico que había firmado esa revisión, un tal Ernesto Villegas, desapareció de su domicilio el 2 de noviembre y nunca más fue visto. La doctora Elena Soriano trabajaba en el Hospital General. Durante la noche del 2 al 3 de octubre, había atendido personalmente a 17 heridos de bala provenientes de Tlatelolco. Había conservado fragmentos de proyectiles extraídos durante las cirugías, fragmentos que no coincidían con la munición estándar del ejército mexicano. Eran balas de fabricación estadounidense, del tipo utilizado por francotiradores especializados. Elena había guardado esas evidencias en un sobre manila que mantenía en su casillero del hospital. El 12 de noviembre, mientras regresaba a su casa después del turno nocturno, fue atropellada por un automóvil que se dio a la fuga. Testigos describieron un vehículo oscuro, posiblemente un Ford Galaxy, que aceleró deliberadamente hacia ella. El sobre manila desapareció de su casillero esa misma noche. Los archivos de la Cruz Roja revelan otro patrón perturbador. Entre el 2 de octubre y el 30 de noviembre de 1968,
18 paramédicos y personal de ambulancias que habían trabajado en Tlatelolco solicitaron traslados urgentes a otras ciudades, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, incluso algunos pidieron asignaciones en pueblos remotos. En sus solicitudes, varios mencionaban razones personales o familiares, pero en conversaciones privadas con colegas confesaban que habían sido amenazados. Un paramédico, cuyo nombre permanece protegido hasta hoy, le escribió a un amigo una carta fechada el 20 de noviembre. No puedo seguir aquí. Ellos saben que vi los cuerpos en los camiones militares. Saben que conté más de 200. Me siguen. Están en todas partes. Si algo me pasa, esta carta es mi testimonio. La carta llegó a manos de un periodista del diario Excelsior que intentó publicarla en diciembre. El editor rechazó el material sin explicación. 3 días después, el periodista fue despedido bajo acusaciones de conducta inapropiada que nunca fueron especificadas ni comprobadas. Abandonó el periodismo y se dedicó a la enseñanza en provincia. Guardó copias de todos sus documentos relacionados con Tlatelolco en una caja de seguridad bancaria que sus herederos abrieron recién en el año 2012. Pero quizás el caso más escalofriante fue el de Arturo Menéndez, fotógrafo freelance que había capturado imágenes de la masacre desde la azotea del edificio Chihuahua. Sus fotografías mostraban con claridad a hombres vestidos de civil disparando desde posiciones elevadas hacia la multitud. Arturo intentó vender las imágenes a varios medios internacionales. Ninguno se atrevió a publicarlas. El 28 de noviembre, su estudio fotográfico se incendió. El cuerpo de Arturo fue encontrado dentro, carbonizado hasta resultar irreconocible. Los bomberos determinaron que el fuego había comenzado con un acelerante químico, pero la investigación concluyó que probablemente Arturo había estado trabajando con químicos fotográficos y había ocurrido un accidente. Los negativos de Tlatelolco nunca aparecieron. La mañana del 23 de noviembre de 1968, el doctor Alfonso Quirós Cuarón recibió en su consultorio de la colonia Roma a un paciente que no había solicitado cita previa. El hombre, de aproximadamente 40 años, vestía traje oscuro y portaba un maletín de cuero gastado. Se identificó como empleado administrativo de la Secretaría de Gobernación, pero sus manos no mostraban las callosidades del trabajo de oficina. Quirós Cuarón, reconocido criminólogo que había colaborado con la Procuraduría General de la República en casos sensibles, intuyó de inmediato que aquella visita no respondía a motivaciones médicas convencionales. El visitante cerró la puerta con llave desde dentro y depositó sobre el escritorio un sobre manila sin marcas identificatorias. Dentro había fotografías forenses que el doctor jamás debió haber visto. Las imágenes mostraban cadáveres con heridas de bala en patrones que contradecían la versión oficial de los acontecimientos del 2 de octubre. Quirós Cuarón, entrenado en balística y medicina forense, identificó de inmediato las trayectorias. Los proyectiles habían impactado en ángulos descendentes imposibles si los disparos provinieran del nivel de la plaza. Más revelador aún resultaba el calibre. Las heridas correspondían a munición .308 Winchester, el mismo tipo utilizado por los rifles de francotirador del ejército mexicano, específicamente los modelos Winchester 70 que equipaban a las unidades de élite. El visitante permaneció en silencio mientras el criminólogo examinaba cada fotografía con lupa. Luego, tan abruptamente como había llegado, recogió el material y abandonó el consultorio. Quirós Cuarón nunca volvió a verlo, pero tampoco olvidó lo que sus ojos habían presenciado durante aquellos 20 minutos que marcaron el resto de su vida profesional. 3 semanas después, el 23 de diciembre, el mismo doctor recibió una llamada telefónica a las 3 de la madrugada. Una voz distorsionada le advirtió que ciertos conocimientos representaban riesgos innecesarios para quienes los poseían. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, durante una consulta rutinaria, descubrió que su archivo personal había sido revisado. Los documentos estaban en orden, pero alguien con experiencia en registro clandestino había dejado señales imperceptibles para un observador entrenado. Un expediente colocado al revés, una pluma movida 3 centímetros de su posición habitual. El mensaje resultaba cristalino. Estaba siendo vigilado. Mientras tanto, en las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad, ubicadas en la calle de Florencia, el comandante Miguel Nazararo supervisaba personalmente la operación más ambiciosa de seguimiento ciudadano implementada hasta entonces en México.
Más de 200 agentes trabajaban en turnos rotatorios, clasificando, archivando y analizando miles de expedientes sobre estudiantes, profesores, periodistas y activistas que habían participado de alguna forma en el movimiento. Cada ficha incluía fotografías, direcciones actualizadas, rutinas diarias, vínculos familiares y contactos frecuentes. La Dirección Federal de Seguridad no se limitaba a recopilar información. Creaba mapas detallados de redes sociales décadas antes de que ese término adquiriera su significado contemporáneo. El objetivo no era únicamente preventivo. Se trataba de construir un sistema de control que permitiera neutralizar cualquier intento de organización futura antes de que alcanzara masa crítica. Los expedientes guardaban información particularmente detallada sobre los miembros del Consejo Nacional de Huelga que habían logrado evadir la captura inmediata. Luis González de Alba, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle Espinosa. Cada nombre correspondía a una carpeta que engrosaba semanalmente con reportes de vigilancia. Los agentes documentaban cada movimiento, cada encuentro, cada conversación captada por micrófonos ocultos o informantes infiltrados. Pero existía una carpeta especial, marcada con la clave Expediente Omega, que contenía información sobre un grupo diferente. Los propios agentes de seguridad que habían presenciado acontecimientos comprometedores durante la operación del 2 de octubre. El subteniente Jorge Moreno Chávez figuraba en ese expediente especial. La noche del 2 de octubre había formado parte del contingente militar desplegado en el edificio Chihuahua. Desde su posición en el 10º piso, había observado con binoculares de visión nocturna el despliegue del Batallón Olimpia en la plaza. También había visto algo más, los destellos de disparos provenientes de las azoteas circundantes, específicamente del edificio que albergaba las oficinas de la Vocacional 7. Los disparos comenzaron antes de que el Batallón Olimpia abriera fuego, antes de que el helicóptero lanzara las bengalas de señal. Moreno Chávez, siguiendo el protocolo, había documentado sus observaciones en el reporte de novedades que cada oficial debía entregar al término de su servicio. 3 días después, fue convocado a una junta extraordinaria en el campo militar número 1. Durante aquella reunión, el capitán Enrique Cervantes Aguirre, oficial de inteligencia militar, le solicitó que reformulara ciertos párrafos de su reporte. No se trataba de una orden directa, sino de una sugerencia formulada en términos que no admitían negativa. Moreno Chávez comprendió el mensaje implícito y presentó una versión modificada donde los destellos observados desaparecían del relato. El documento original fue retirado de los archivos y, según le informaron, destruido conforme a los protocolos de seguridad nacional. Sin embargo, el subteniente había conservado una copia manuscrita en un cuaderno personal que guardaba en su domicilio. Esa decisión, aparentemente insignificante, determinaría el curso de su existencia. El 12 de febrero de 1969, Jorge Moreno Chávez solicitó una licencia por asuntos personales. Su familia reportó que planeaba viajar a Veracruz para visitar a parientes. Abordó un autobús de la línea Autobuses de Oriente la mañana del 14 de febrero. El vehículo llegó a su destino sin contratiempos, pero Moreno Chávez nunca descendió. Los registros de la terminal no mostraban su nombre entre los pasajeros que recogieron equipaje. Su familia presentó denuncia por desaparición el 18 de febrero. La investigación policíaca concluyó, 3 semanas después, que probablemente había descendido en alguna parada intermedia sin informar a nadie. El caso fue archivado como desaparición voluntaria. El cuaderno con las anotaciones originales nunca fue localizado, aunque testigos familiares aseguraron que agentes vestidos de civil habían realizado un cateo exhaustivo en su domicilio 2 días antes de que la familia presentara la denuncia oficial. Ese mismo mes, la periodista Oriana Falacci, corresponsal italiana que había resultado herida durante los acontecimientos de Tlatelolco, publicó en la revista europea El Europeo un testimonio devastador. Describía con precisión clínica los momentos previos a la masacre, los disparos cruzados, el caos organizado que no respondía al patrón de una respuesta militar improvisada, sino a una operación planificada. El gobierno mexicano emitió un comunicado oficial calificando sus declaraciones como distorsiones sensacionalistas carentes de fundamento. Simultáneamente, la Secretaría de Gobernación instruyó a las aduanas para que negaran el ingreso a territorio nacional de cualquier publicación que reprodujera el artículo. Los ejemplares del Europeo que lograron ingresar de contrabando se convirtieron en objetos de intercambio clandestino entre círculos intelectuales. Poseer una copia representaba un acto de resistencia silenciosa. En las universidades,
El silencio impuesto comenzaba a generar sus propias formas de expresión. Surgieron publicaciones clandestinas mimeografiadas que circulaban de mano en mano. El búho, ahora, piedra rodante. Los ejemplares no llevaban pie de imprenta ni datos de responsables. Se distribuían en baños, pasillos, cafeterías, aparecían y desaparecían como susurros materializados en papel. La Dirección Federal de Seguridad intentaba rastrear sus orígenes, infiltrando agentes en los círculos estudiantiles, pero la estructura horizontal de distribución hacía casi imposible identificar las fuentes. Por cada célula desmantelada surgían 3 nuevas. La represión había generado una red de resistencia que operaba en las sombras, invisible pero omnipresente. La desaparición del Dr. Quirós Cuarón de la vida pública en 1973 no fue repentina, sino calculadamente gradual. Sus últimas publicaciones académicas evitaron cualquier mención al caso que había consumido sus noches durante 5 años. En el archivo personal que su sobrina descubrió 3 décadas después, entre fotografías familiares y recortes de periódico, apareció una carta fechada el 12 de abril de 1972, dirigida a un colega en Argentina. La carta nunca fue enviada. En ella, Quirós Cuarón escribió algo que helaba la sangre. He comprendido finalmente que algunos crímenes del Estado no están diseñados para permanecer impunes, sino para transformarse en advertencias eternas. El 2 de octubre no fue una masacre que salió mal, fue una masacre que salió exactamente como fue planeada. Los archivos militares desclasificados en el 2002 revelaron detalles que la versión oficial había omitido durante décadas. El Batallón Olimpia, esa unidad fantasma que disparó contra la multitud desde edificios circundantes, no había sido conformado días antes del operativo. Sus miembros habían recibido entrenamiento especializado durante 6 meses en instalaciones del Campo Militar número 1. El instructor principal, un coronel cuyo nombre aparece tachado en todos los documentos disponibles, había servido previamente como agregado militar en Guatemala durante los operativos de contrainsurgencia de 1964. La conexión no era accidental. Las tácticas empleadas en Tlatelolco replicaban con precisión quirúrgica las utilizadas en la masacre de estudiantes guatemaltecos 3 años antes. En el expediente militar del coronel sin nombre, un documento marcado como Anexo Táctico 7, describía la estrategia que posteriormente se conocería como fuego cruzado controlado. La técnica consistía en ubicar francotiradores en posiciones elevadas que dispararan simultáneamente hacia el centro de una concentración civil, creando la ilusión de un tiroteo entre grupos opuestos. El pánico resultante facilitaba la intervención masiva de tropas terrestres, legitimando cualquier nivel de fuerza empleada. El documento incluía diagramas de la Plaza de las Tres Culturas, con anotaciones manuscritas fechadas en agosto de 1968. Alguien había planificado cada detalle 2 meses antes de que ocurriera. Los testimonios de soldados rasos que participaron en el operativo comenzaron a emerger en los años 90, cuando la edad y la conciencia pesaban más que el miedo. Uno de ellos, un sargento retirado que había formado parte de la primera oleada de tropas en entrar a la plaza, relató en una entrevista grabada clandestinamente que las órdenes recibidas eran claras. No distinguir entre estudiantes armados y civiles. Todo aquel que corra es enemigo, todo aquel que se quede quieto es cómplice. Pero lo más perturbador de su testimonio vino después. Según el sargento, al finalizar el operativo, oficiales superiores distribuyeron armas cortas entre algunos soldados electos con una instrucción específica: dispersarlas en la plaza, cerca de los cuerpos. Cuando preguntó por qué, su superior le respondió: la historia necesita pruebas de lo que no ocurrió. La enfermera Elena Huerta, quien trabajaba en el Hospital General esa noche infernal, guardó durante 35 años un cuaderno de notas que no debería existir. En él, registró meticulosamente cada herida de bala que atendió entre las 8 de la noche del 2 de octubre y las 6 de la mañana del 3. 187 entradas. Cada una incluía tipo de proyectil, trayectoria y hora de ingreso. Lo extraordinario de sus anotaciones residía en un patrón que solo un ojo entrenado podría detectar. 43 heridas correspondían a munición de rifle de asalto estándar militar, pero 79 correspondían a calibres de arma corta, específicamente 9 milímetros y 45. Los estudiantes no portaban pistolas semiautomáticas, el Batallón Olimpia sí. El expediente médico forense del Instituto de Ciencias Penales, custodiado en el sótano de un edificio gubernamental en la colonia Doctores,
contiene 32 autopsias que nunca fueron mencionadas en los informes oficiales. Las víctimas de estas autopsias presentaban heridas de ejecución, disparos de contacto en la nuca, quemaduras de pólvora en la piel, ausencia de heridas defensivas. Los cuerpos fueron identificados mediante placas dentales porque sus rostros habían sido deliberadamente desfigurados. Todos compartían una característica común: huellas de ataduras en muñecas y tobillos. Estas personas no murieron en el caos de la plaza, fueron ejecutadas después en algún lugar cerrado, probablemente en los sótanos de alguno de los edificios circundantes que el ejército ocupó durante horas después de dispersar a la multitud. La viuda de un general que participó en la operación reveló, poco antes de su muerte en el 2015, una conversación que su esposo tuvo con ella la madrugada del 3 de octubre. El general, hombre curtido en múltiples campañas militares, llegó a su casa en las primeras horas y se encerró en el baño durante casi una hora. Cuando salió, su rostro mostraba una palidez que ella nunca le había visto. Le dijo solamente esto: «Hoy enterramos más que cuerpos. Enterramos la posibilidad de que México se respete a sí mismo». Nunca volvió a mencionar esa noche, pero desarrolló un insomnio crónico que lo acompañó hasta su muerte en 1993. Su certificado de defunción indica paro cardíaco, pero su viuda insistió siempre en que murió de remordimiento. Las cintas magnetofónicas que la Dirección Federal de Seguridad grabó esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas permanecieron en una bóveda sellada durante 42 años. Cuando finalmente fueron digitalizadas y parcialmente liberadas, revelaron algo que ninguna versión oficial había mencionado. Las primeras detonaciones no provinieron del nivel de la plaza, sino de los edificios Chihuahua y Veracruz. Durante 18 segundos, antes de que las tropas terrestres abrieran fuego, se escuchan claramente disparos de rifle provenientes de alturas. Luego, gritos de confusión. Después, el caos absoluto. Un análisis acústico forense realizado en el 2016 identificó al menos 7 posiciones de disparo elevadas, todas ellas coordinadas en secuencia precisa. La masacre no fue una respuesta al desorden. El desorden fue provocado para justificar la masacre. El presidente Díaz Ordaz vivió sus últimos años como un espectro político, rechazado por su propio partido, excluido de ceremonias oficiales, objeto de repudio público cada vez que aparecía en algún evento. Murió el 15 de julio de 1979 en su residencia de la Ciudad de México. Su funeral fue discreto, casi clandestino, pero un detalle pasó desapercibido para la mayoría. Entre los escasos asistentes se encontraba un anciano que nadie pudo identificar. Vestía de civil, pero su postura militar era inconfundible. Permaneció apartado durante toda la ceremonia, observando el ataúd desde la distancia. Cuando el cortejo se retiró, ese hombre se acercó al féretro, colocó su mano sobre la madera pulida y susurró algo que el único testigo cercano, el encargado de la funeraria, alcanzó a escuchar. «Cumplimos órdenes, señor presidente, pero usted llevó el secreto equivocado a la tumba». La pregunta que persiste, la que mantiene viva la herida nacional, no es cuántos murieron en Tlatelolco aquella tarde de octubre, es quién dio la orden final y por qué el gobierno mexicano consideró que valía la pena sacrificar a su propia juventud. Los archivos desclasificados, los testimonios tardíos, las confesiones en lecho de muerte, todos señalan hacia una verdad que el Estado mexicano se niega a articular completamente. El 2 de octubre no fue un error de cálculo ni una tragedia evitable. Fue un acto deliberado de terrorismo estatal, ejecutado con precisión militar, diseñado para enviar un mensaje inequívoco a toda una generación que osó desafiar el poder absoluto. Y el mensaje caló tan profundo que México aún sangra por esa herida 56 años después. La carta que el doctor Quirós Cuarón escribió a su colega argentino contenía una frase que helaba la sangre. Hay verdades que no pueden ser pronunciadas en voz alta, porque destruirían no solo a quienes las revelan, sino a quienes las escuchan. El sobre nunca llegó a su destino. Fue interceptado, según revelan documentos desclasificados en el año 2018, por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. El mensaje desapareció. Solo quedó el registro de su existencia en un libro de control postal que nadie debía haber visto. Los últimos testigos de aquella noche en Tlatelolco comenzaron a morir en circunstancias que las familias describieron como extrañas. Infartos repentinos en hombres jóvenes, accidentes inexplicables, suicidios que no cuadraban con el carácter de las víctimas.
Entre 1975 y 1983, al menos 17 personas vinculadas directamente con la investigación privada del doctor fallecieron sin que ninguna autoridad estableciera conexión alguna. El expediente completo sobre la matanza, ese que supuestamente contiene los nombres reales de los tiradores, las órdenes escritas, los telegramas cifrados, permanece clasificado. Cada administración presidencial promete transparencia. Cada sexenio termina sin que un solo documento clave vea la luz pública. La verdad oficial habla de 300 muertos. Los hospitales reportaron miles de heridos. Las familias siguen buscando cuerpos que nunca fueron entregados. Gustavo Díaz Ordaz murió en 1979, llevándose secretos que nunca confesó. Luis Echeverría vivió hasta el año 2022, negando hasta el último suspiro cualquier responsabilidad. Los archivos permanecen sellados por razones de seguridad nacional. La pregunta que nadie responde es simple. ¿Seguridad de quién? ¿Protección de qué? México nunca superó el 2 de octubre porque nunca conoció su verdad completa. La herida permanece abierta, sangrando en silencio cada aniversario, cada marcha conmemorativa, cada vez que alguien pregunta por los desaparecidos y recibe como respuesta el eco vacío del olvido institucional. Gracias por acompañarnos en esta investigación que muchos quisieron mantener sepultada. Si este documental te impactó, suscríbete a nuestro canal para más verdades incómodas que la historia oficial prefiere ignorar. Dale like si crees que estos secretos merecen ser conocidos. Comparte en los comentarios tu opinión, tu testimonio o cualquier información que pueda ayudar a completar este rompecabezas histórico. La memoria no debe morir con los testigos. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.